Irónico hablar de reflujo a la hora del almuerzo, pero creo que este es el mejor momento para hablar siempre de nuestro principal motivo de consulta. Creo que para entender el impacto en la calidad de vida de los pacientes debemos entender siempre la enfermedad. Y la definición ha sido algo que en los años la hemos ido modificando y esta va a ser modificada siempre de acuerdo al punto de vista o del enfoque. Si lo vemos en la clasificación de Montreal, esta hablaba de que era un cuadro en el que se desarrollaba cuando había reflujo del contenido del estómago y este provocaba síntomas. Vamos a nuestro último consenso de Lyon 2.0 habla de la parte fisiológica del reflujo. Y aquí habla de la presencia de exceso de reflujo gastroesofágico, donde puede haber perturbancias como tal motoras esofágicas y aumento de la permeabilidad epitelial que puede asociarse con o no el reflujo. Pero Roma 4 también clasifica o trata de explicar en que esta va a definir lo que son no solo reflujo, sino fenotipos de enfermedades que tienen la capacidad de mimetizar la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y vamos a ver aquí todo lo que son los síndromes funcionales. La epidemiología. La epidemiología en gastroenterología ojalá fuera igual en todo el mundo y no lo es. La enfermedad tiene una prevalencia mundial, pero varía mucho de acuerdo a las zonas. Encontramos zonas rurales en China donde la prevalencia puede ser solo de un 2.5%, pero encontramos lugares en Grecia donde puede ser tan alta como el 50% de la población puede presentar síntomas o fenotipos asociados a reflujo. La prevalencia es similar entre grupos raciales. ¿Y por qué hago esta acotación? Porque si bien varía geográficamente, cuando estas poblaciones migran a otros lugares, se cambia su prevalencia y esto es porque un factor importante es el factor alimentario o la manera de consumir los alimentos de acuerdo al lugar donde están. Las complicaciones que podemos ver, esofagitis erosiva, adenocarcinoma esofágico. Se ha visto que pacientes con raza blanca y obesidad central son los que tienen mayor riesgo del adenocarcinoma esofágico. Cada vez más es mucho más común o ha aumentado la prevalencia entre los pacientes que tienen entre 30 y 39 años. ¿Y por qué es importante esto? Porque mientras aumenten este grupo de pacientes es nuestra fuerza laboral. Entonces vemos en los sitios rojos, son los sitios donde tiene una mayor prevalencia, los sitios que están de un color más celeste o un azul más débil son donde hay menor prevalencia. Es multifactorial porque también cuando tratamos de ver esta asociación, vemos que en lo que es Latinoamérica y Norteamérica son lugares donde hay alta prevalencia de obesidad. Entonces sí hay una relación con respecto a la obesidad, sobrepeso, con el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad. A manera de morbilidad y mortalidad, cuando nosotros estudiamos medicina, muchas veces nos importa la enfermedad que causa mortalidad, pero que una enfermedad no cause mortalidad no quiere decir que no tenga decremento en la calidad de vida del paciente. Entonces, no es una condición que causa mortalidad, pero sí causa complicaciones potencialmente mórbidas. Adenocarcinoma esofágico, hemorragia, ruptura esofágica, neumonía por broncoaspiración. Pacientes que tengan trasplante de pulmón pueden presentar rechazo al mismo por estas patologías o causas iatrogénicas asociadas a una cirugía antirreflujo o dilataciones. Como bien lo dijo la doctora, la cirugía antirreflujo debe ser hecha por manos expertas, porque cuando nosotros vemos el outcome de estas cirugías, tiene que ver mucho con la experiencia que tenga el cirujano para que no veamos
efectos adversos asociados. Cuando vemos la tasa de mortalidad es menos de 0.2 por 100.000 habitantes y la complicación más común es la esofagitis hemorrágica. Y más que nada en pacientes con comorbilidades, pacientes con anticoagulantes, pacientes con una serie de patologías adicionales. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para la medición de la calidad de vida del paciente con reflujo? Yo creo que de inhibidores de bomba de protones tenemos mucho y hemos estudiado mucho en los últimos años. Probablemente no encontramos estudios recientes, pero hay múltiples escalas. El médico dejó de utilizar estas escalas y estas escalas realmente nos ayudan a ver, o en estudios poblacionales, ven la respuesta que puede tener un IBP con la calidad de vida del paciente. Entonces, vamos a tener múltiples escalas, una de las menos complejas, porque entre más compleja es la escala, menos la vamos a aplicar o solo la vamos a utilizar para estudios. Y es lo que nos pasa con las escalas de disfagia, con las escalas que utilizamos para trastornos motores. Nos dejó de importar la calidad de vida del paciente. Entonces, vemos que las escalas lo que tratan de ver, si ven, es función física, rol físico, dolor corporal, es ver esos síntomas que van a impactar en la calidad de vida del paciente. Y al final, estos síntomas, dependiendo de la puntuación, cuando la escala tiene mayor de 36 puntos, podemos decir que tiene un impacto o no en la calidad de vida del paciente. Vemos que tiene una importancia el rol emocional y la salud mental. Si bien la enfermedad por reflujo gastroesofágico está definida funcionalmente, tiene un componente o uno de los triggers es emocional, como funciona en la mayoría de los trastornos del eje intestino-cerebro. Entonces, también nosotros olvidamos en nuestra consulta ver la parte emocional del paciente y esto va a implicar en la terapéutica. Pero tenemos múltiples escalas más y como les comentaba, entre la escala probablemente más ítem tiene, más compleja se nos hace. Y las traje porque hay escalas tan complejas que tienen 76 ítems a evaluar, pero realmente son estas escalas las que nos van a decir si realmente hay un impacto o no, o la severidad de los síntomas del paciente tienen un impacto en la calidad de vida del paciente. Pero entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto, y este fue un estudio sueco en el que se agarraron 3 tipos de poblaciones: pacientes sin enfermedad por reflujo gastroesofágico, pacientes que tuvieran síntomas intermitentes o una enfermedad por reflujo gastroesofágico leve y pacientes que tuvieran síntomas moderados a graves o severos, por llamarlos de una manera, y entre los síntomas eran más severos, la calidad de vida del paciente se veía afectado. Ellos utilizaron la escala que les puse, la SF36, y vemos en la gráfica superior que son los pacientes que no tenían ningún síntoma asociado, eran los que mejor calidad de vida tenían o un puntaje más alto tenían, pero a medida que los síntomas iban exacerbando o tenían mayor impacto en la calidad de vida del paciente. Y miren que no es que solo afectaba su calidad de vida, o sea, afectaba efectos como dolor, porque como bien lo dijo la doctora, muchos pacientes pueden tener síntomas asociados o que no saben que tienen reflujo. Porque vamos a definir ahora el tema de los síntomas o de los síntomas extraesofágicos del reflujo, pero al final tienen un impacto sobre la calidad de vida del paciente. Entonces, la fisiopatología sigue siendo compleja, pero entre más compleja es la fisiopatología, más estudios tenemos para ofertarle al paciente. Entonces, ¿qué mecanismos subyacentes tenemos para el desarrollo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Hay una hipersensibilidad esofágica y esto va mucho con esos trastornos del eje intestino-cerebro. Hay una integridad alterada a nivel del esófago.
hay lo que todos conocemos en la universidad y fue una de las cosas que nos decían, que había una disfunción del esfínter esofágico inferior dada por una relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, pero hay peristaltismo esofágico alterado sin tener un trastorno motor mayor, y eso es importante. Por eso los estudios de manometría, este estudio de fisiología digestiva han cogido un auge en los últimos años. Con respecto al tema del contenido gástrico, un vaciamiento gástrico alterado y el mismo contenido gástrico van a tener un impacto sobre la enfermedad y también un incremento en la presión intragástrica. Y esto lo podemos tener muy fácil. Recordemos, la paciente embarazada, dentro de los cambios fisiológicos del embarazo, va a tener un incremento en la presión intragástrica y esta paciente va a tener reflujo. Esto ocurre con el paciente obeso, con las pacientes que utilizan faja, con una serie de pacientes y que tenemos que tener en cuenta. El vaciamiento gástrico alterado lo vamos a ver ahora que hemos utilizado los GLP-1 en el tratamiento de obesidad y van a ver que estos pacientes también tienen o exacerban si el paciente tenía síntomas de reflujo. Pero, ¿es solo reflujo? Pues esa es una pregunta bien importante o bien interesante. Nos dimos cuenta que no todos los pacientes con pirosis y regurgitación tenían reflujo. Y es de ahí donde se puso la parte fisiológica de esta enfermedad. Se empezó a hablar de lo que se conocía como fenotipos de los síndromes de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Porque una cosa es la enfermedad por reflujo gastroesofágico y otra cosa son los síndromes que lo pueden mimetizar o quizás que nos pueden poner al gastroenterólogo, a la atención primaria, al internista, a que reaprendamos todo lo que sabemos por reflujo. Tenemos la enfermedad por reflujo no erosiva, pero tenemos un grupo de pacientes que son un grupo de pacientes que no responden a tratamiento y lo que tienen es una hipersensibilidad al reflujo o pirosis funcional. Estos pacientes van a responder a neuromoduladores centrales. Tenemos pacientes que tienen complicaciones asociadas a una enfermedad por reflujo gastroesofágica, donde van a tener esofagitis erosiva de bajo grado o de alto grado, y estos pacientes probablemente van a tener síntomas como disfagia. Vamos a tener los pacientes que tienen esófago de Barrett, vamos a tener los pacientes que tienen dolor torácico funcional o el síndrome de dolor torácico y que muchas veces son tratados como reflujo porque la principal causa de dolor torácico no cardiogénico sigue siendo reflujo, pero la segunda es un trastorno funcional que es el dolor torácico funcional, y vamos a tener los pacientes que tienen una enfermedad que es más que nada caracterizada por pura regurgitación. Yo creo que es muy importante porque aquí hay muchos gastroenterólogos que el reflujo laringofaringio es algo que debemos sacar de la ecuación. Descrita por los otorrinos por primera vez en el 2002 y no hay que tener enfermedad por reflujo gastroesofágico para tener reflujo laringofaringio, y eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. La definición de reflujo gastroesofágico fisiológicamente tiene que cumplir unos criterios que se los voy a hablar adelante, pero pacientes con menores de esta cantidad de episodios por la acumulación de tripsina y pepsina en la orofaringe pueden tener reflujo laringofaringio. Estos pacientes le van a llegar a la consulta con una laringoscopía y el 50% no responde a IBP. Y no responde a IBP porque el contenido no es ácido y porque es una enfermedad aparte. Entonces, vemos los distintos fenotipos y cada fenotipo va a ser completamente distinto. Muchos van a tener lo que es el reflujo ácido, pero vamos a tener un grupo de pacientes que van a tener reflujo débilmente ácido o reflujo biliar. Pero también tenemos que tener en cuenta que en los trastornos funcionales lo característico va a ser la hipersensibilidad visceral y que vamos a tener facciones o funciones motoras y que vamos a tener factores que no tienen que ver con el esófago y que esto también va a ayudar a nuestro diagnóstico.
Entonces, las manifestaciones clínicas, los síntomas típicos, pirosis y regurgitación, 70%, pero vamos a tener pacientes con dolor torácico, sensación de globo, tos crónica, hiperreactividad bronquial. Hay mucha literatura donde van a ver qué fue primero, el asma o el reflujo, exacerbación del EPOC o el reflujo. Ese paciente que les refiere el neumólogo, porque el paciente empieza a tener crisis de asma, hay que estudiarlo por reflujo. Entonces, estas cosas tenemos que tenerla en cuenta aunque el paciente no tenga síntomas típicos. Pacientes con insomnio también pueden tener el insomnio ser una consecuencia del reflujo. Pacientes con náuseas o síntomas atípicos, disfagia, hipersalivación y ronquera. ¿Cuáles son las modalidades diagnósticas que tenemos hoy en día? Las modalidades diagnósticas, bueno, las pruebas diagnósticas en ERGE están descritas y se trata empíricamente. El paciente les llega, el paciente que tiene síntomas típicos y se va a considerar síntomas típicos el que tiene pirosis y regurgitación. Ese paciente es el paciente que debemos empezar una terapia empírica. Pero el paciente que fracasa a tratamiento y dependiendo de las guías, el fracaso a tratamiento se va a considerar luego de 4 a 8 semanas, debe hacerse estudios adicionales. Si hay incertidumbre diagnóstica, el paciente fue al neumólogo, el neumólogo le dijo que no sabe cuál es la causa, que no tiene una causa pulmonar de la tos, fue al otorrino, el otorrino le dice que tiene que ir al gastroenterólogo porque no hay ninguna patología estructural. Entonces aquí hay una incertidumbre diagnóstica y nosotros tenemos que darle el abordaje completo, que va mucho más allá de una endoscopía. Y tratamiento de las complicaciones. Ese paciente joven que responde a IBP, que tiene esofagitis, pero que no quiere utilizar probablemente inhibidor de bomba de protones por los siguientes 20, 30 años, o porque tiene factores de riesgo en la familia de algún tipo de cáncer y está anuente o renuente, sería la palabra, de utilizar el IBP. Porque también tenemos que explicarle cuáles son las complicaciones, cuáles son los pros y los contras de tener un inhibidor de bomba de protones. Entonces, la endoscopía es nuestro principal estudio una vez cumplen estos síntomas, pero aquí hay médicos de atención primaria a quienes le vamos a mandar endoscopía: al paciente que tiene disfagia, al paciente que ha tenido sospecha de hemorragia, paciente que tiene vómitos, paciente que tiene pérdida de peso involuntaria, pacientes con síntomas atípicos. Y se consideran pacientes que tienen con síntomas atípicos, por ejemplo, un paciente que no tiene pirosis, no tiene regurgitación, pero dice que tiene disfonía, que tiene sensación de globo, que a veces tiene disfagia. Ese paciente que hay incertidumbre en el diagnóstico. Todos los pacientes que tengan respuesta insatisfactoria al tratamiento con IBP. Era muy medicina basada en mi experiencia, uso este IBP y luego roto a otro IBP. Y ya le hice endoscopía, así que o el paciente no se lo toma o el medicamento no está funcionando y el paciente no tiene diagnóstico de reflujo. Entonces, rotar el inhibidor de bomba de protones no está en ninguna guía actualizada, al menos que el paciente tenga algún factor genético que te metabolice ese tipo de IBP o alguna de estas cosas, que esto va a ocurrir en pacientes asiáticos muchas veces. Pacientes que tengan riesgo de Barrett o riesgo de adenocarcinoma esofágico, o pacientes que nosotros querramos descartar otro tipo de patologías como son la esofagitis eosinofílica o esofagitis infecciosas en pacientes con algún factor de riesgo. Pero llegamos, hicimos la endoscopía, el paciente tiene fracaso terapéutico, ¿qué debemos hacer? Bueno, en los pacientes con fracaso a tratamiento hay que hacerle una pHimetría. Los pacientes que tengan sospecha de enfermedad por reflujo, pero que no tengan esofagitis, son muchos de los candidatos a este tipo de estudios y nos va a ayudar más que nada a determinar la presencia y gravedad del reflujo gastroesofágico definido fisiológicamente y determinar si los síntomas se correlacionan o no con los eventos. Porque puedo tener un paciente con reflujo que me lo mandaron y que su único síntoma es tos. Y
la pHmetría hace una correlación clínica entre el evento de reflujo y el síntoma, y esto también es importante para el clínico. Y determinar si el reflujo está realmente siendo controlado con la terapia o no, porque la pHmetría está también indicada en pacientes que tengan estudios fisiológicos donde se documentó reflujo, se le da tratamiento y al tratamiento no responden, a pesar de que tengo un diagnóstico pHmétrico, por llamarlo de una manera. Entonces, este es nuestro consenso actual, en el cual más que nada los pacientes que van a tener evidencia de reflujo van a ser los pacientes que tengan esofagitis grado B, grado C o grado D, los pacientes que tengan biopsias que prueben esófago de Barrett o un paciente que tenga estenosis péptica, los pacientes que se le haya hecho una pHmetría ambulatoria donde el tiempo de exposición al ácido sea mayor de 6% o en su defecto tengan mayor de 80 episodios de reflujo ácido o que tengan una impedancia basal nocturna menor de 1500 ohms. Entonces, este es el diagnóstico actual en el cual nosotros debemos estudiar o debemos ver los pacientes. ¿Qué importancia tiene la manometría de alta resolución? Bueno, a pesar que no es una prueba diagnóstica para la enfermedad por reflujo, la indicación puede ser en los pacientes que nosotros querramos colocar con precisión una sonda de pH impedancia, recordando que tenemos dos estudios distintos, la cápsula de pHmetría inalámbrica y la pH impedancia, dos para las mismas situaciones, ambas tienen el mismo grado de evidencia con respecto a pacientes que no tengan diagnóstico de reflujo. Y la única diferencia es que, como hablé ahí, cuando yo tenga que documentar tratamiento o efectividad del inhibidor de bomba de protones, la que está indicada es la sonda de pH impedancia, porque aquí tengo que evaluar en la impedancia el reflujo no ácido o el reflujo débilmente ácido. Va a ayudarnos a excluir diagnósticos alternativos y más que nada los trastornos motores esofágicos. Y en los pacientes que son candidatos a manejo quirúrgico, la evaluación preoperatoria es mandatorio hacer una manometría, más que nada para evaluar la respuesta peristálsica, porque esto nos va a definir o nos va a predecir si el paciente va a tener disfagia en el postoperatorio y no por una complicación del cirujano, sino porque la reserva peristáltica del paciente era menor. Entonces, cuando vemos qué vamos a hacer con este tipo de paciente, vemos que los pacientes que tienen síntomas típicos, y van a ser síntomas típicos los pacientes que tengan pirosis, regurgitación y dolor torácico, estos pacientes se le debe dar terapia antisecretora, y cuando hablamos de terapia antisecretora hablamos de la terapia con IVP, excluyendo paciente que tenga síntomas de alarma, porque si el paciente tiene síntomas típicos, pero tiene alguno de los síntomas de alarma, el paciente debe hacerse estudios adicionales. ¿Cuándo va a pasar ese paciente a una endoscopía? Bueno, cuando luego de dar esa terapia no me respondió a tratamiento. Entonces ahí el abordaje es hacerle endoscopía, hacerle una pHmetría inalámbrica o hacerle una pHmetría con impedancia, porque en ese punto no tienen diferencia y debemos hacer estudios manométricos. Cuando el paciente tiene eruptos, solo como manifestación de reflujo y no tiene síntomas típicos, estos pacientes, como bien se habló en antes, muchas de las causas de los eruptos ocurren supragástricos y no necesariamente sin cumplir los criterios de eruptos supragástricos, que es un cambio del decibel de más de 1000 ohms. Entonces, estos pacientes muchas veces el reflujo es de gas y por eso no responden a inhibidor de bombas de protones, y la única manera de ver esto es con pHmetría
pechimetría con impedancia, no con una cápsula de pechimetría. Los pacientes que tengan síntomas atípicos como tos, exacerbación de asma, globos, náuseas, dispepsia o síntomas bizarros también deben complementarse con los estudios de endoscopía, tanto como de pechimetría, y de acuerdo a los síntomas deben tener una evaluación complementaria por un neumólogo o en los pacientes que tienen síntomas altos extraesofágicos en la orofaringe deben tener evaluación por el otorrino, porque les va a llegar a su consulta pacientes que tienen alteraciones de la mucosa orofaringea que no cumplen los criterios de reflujo ácido o no ácido, pero en la pechimetría sube contenido de forma constante a la orofaringe. Por eso la enfermedad por reflujo laringofaringeo hoy se considera una enfermedad aparte. Entonces, para resumir, parece muy complejo porque el reflujo lo convertimos en algo muy rutinario. El paciente llega y BP y va más allá y muchas veces pensamos que el paciente no responde. Entonces, ese paciente que no tiene reflujo comprobado, ¿verdad?, debe empezar con endoscopía, pechimetría con impedancia o pechimetría inalámbrica antes de ver nuestro abordaje terapéutico como tal para llevar a un diagnóstico concluyente, sabiendo que el diagnóstico y lo más importante de esta gráfica es que si utilizamos una pechimetría con impedancia como esta es en 24 horas, solo necesito tiempo de exposición al ácido mayor de 6% o 80 episodios de reflujo ácido, pero si voy a usar la cápsula de pechimetría, las guías nuevas o el consenso de Lyon habla de que tengo que tener en 2 días diferentes, y lo pone ahí, el tiempo de exposición al ácido mayor de 6%. El tratamiento, que es lo que nos trae aquí. Entonces, la modificación de los estilos de vida sigue siendo parte importante. Debemos adaptarnos a los factores desencadenantes y los patrones de síntomas de cada paciente. Probablemente hace 30, 40 años éramos muy pragmáticos y le decíamos al paciente esto no, y no nos adaptábamos a la dieta del paciente. Entonces debemos individualizar la dieta y eliminar los detonantes, y por eso el manejo debe ser multifactorial. Elevación de la cabecera del paciente en individuos con reflujo nocturno o con síntomas laringeos va a ayudar. Enfatizar en la pérdida de peso si es relevante para el individuo o no. Se van a considerar triggers, el café, la comida picante, chocolate, gaseosas, menta o peppermint, comidas con alto contenido de grasa y pacientes con sobrepeso. Como la presión intragástrica no solo se ve en pacientes obesos, evitar ropa muy ajustada, debemos evitar situaciones que promuevan la salivación. Vamos a ver que los estudios con respecto a la goma de mascar no son concluyentes. Algunos le dicen que exacerba la hipersalivación, pero en otros grupos de pacientes, y por eso es que van a encontrar gomas de mascar con alginato, dicen que mejoran los síntomas o los síntomas de forma aguda. Evitar alcohol y tabaco por la asociación con la relajación del esfínter esofágico inferior. Los antiácidos, los alginatos y los anti-H2 siguen siendo de ayuda para síntomas leves intermitentes, definiendo leves intermitentes como síntomas que ocurran 2 o menos veces a la semana. Y si los síntomas avanzan durante la terapia con IBP, ¿a qué se refiere con esto? Si yo tengo un paciente con inhibidor de bomba de protones, puedo darle de manera concomitante un medicamento o un antiácido para ayudar a esos síntomas extra que no logro controlar y que ya he documentado como tal que realmente tiene reflujo. Vamos a tener distintos tipos, el hidróxido de aluminio, el aglutamol, la famotidina que no tenemos aquí en Panamá y el malgrandato. Entonces los inhibidores de bomba de protones siguen siendo el tratamiento o el gold standard del tratamiento,
previene síntomas frecuentes y graves. Son el tratamiento de elección para esofagitis erosiva, estenosis péptica, síntomas atípicos que respondan a un ensayo terapéutico de 8 semanas y debemos adaptar la dosificación y el patrón de uso de acuerdo al síndrome específico. ¿A qué se refiere con eso? Hay estudios que a pesar que para la enfermedad por reflujo gastroesofágico las terapias van desde un tratamiento empírico de 4 semanas hasta un tratamiento estándar que debe ser de 8 semanas, cuando tengo síntomas extraesofágicos, el tratamiento con inhibidor de bomba de protones me lo debo llevar a 12 semanas. Entonces, ¿qué sabemos de los inhibidores de bomba de protones? Cuando los inhibidores de bomba de protones se estudiaban inicialmente con placebo, vemos que ellos resuelven o sanan o curan la esofagitis, que quitan el síntoma de pirosis, que quitan el síntoma o tienen una muy buena mejoría con el tema de regurgitación. Y vemos que esto es independiente en los pacientes con regurgitación si tienen o no esofagitis. Cuando vemos otro grupo de pacientes, la principal causa de dolor torácico no cardiogénico sigue siendo reflujo, y vemos en la gráfica B que el dolor torácico con los inhibidores de bomba de protones mejora. Pero ¿se acuerdan que les dije algo con la enfermedad por reflujo laringofaringio? Miren la gráfica C, los pacientes que tienen síntomas laringios o que los ha visto un otorrino, no hay diferencia, porque el 50% de los pacientes no resuelven con IVP porque el reflujo no es ácido y porque no cumplen los criterios. Entonces, ¿qué hace diferente al esomeprazol? Que es un isómero S del omeprazol, que en estudios se vio que tenía mayor biodisponibilidad, mayor efecto supresor. La comparación del esomeprazol versus placebo, que son los estudios que realmente se hicieron, había reducción de síntomas, recuperación del sueño del paciente y mejor impacto en la vida laboral y social, mejorando el impacto de la calidad de vida. Y este es un resumen de todos los estudios que hay que no son contra placebo. O sea, vemos que en la gráfica del medio utilizamos esomeprazol y los controles fueron pantoprazol, lansoprazol, el mismo esomeprazol utilizado a mayor dosis, porque todos los estudios fueron con una dosis baja de esomeprazol de 20 miligramos. Esta revisión se hizo en 2020 y en todos se vio que había una mejora en la calidad de vida de los pacientes, extrapolando que sí es cierto, los estudios eran un poco viejos, pero era un resumen que se hizo para ver qué tanto podía tener esto en impacto en la calidad de vida del paciente. Cuando vemos la prevalencia de la enfermedad como tal, vemos que este estudio se hizo en los Estados Unidos y lo que decía era que 2 de cada 5 personas tiene enfermedad o tiene síntomas asociados a reflujo, que en la última semana una de esas 3 personas había tenido los síntomas y que uno o la mitad de los pacientes podían tener síntomas a pesar de estar tomando inhibidor de bomba de protones. Pero entonces, ¿en qué pacientes se veían o cuáles eran los factores de riesgo para tener síntomas la semana previa? Mujeres no hispanas de raza blanca con comorbilidades, y los pacientes que tenían refractariedad como tal eran las mujeres nuevamente de origen latino y mujeres jóvenes. Y traigo esto a colación porque vuelve y sigue impactando la calidad de vida del paciente y esto afecta su vida laboral. Entonces, ¿por qué fallan los tratamientos? Por diagnósticos equivocados. 30% de todos los pacientes que no responden a IVP no tienen reflujo, tienen o pirosis funcional o hipersensibilidad al reflujo o una patología distinta, porque hay una administración inadecuada del medicamento con respecto a, de acuerdo al tipo de inhibidor de bomba de protones,
debemos explicarle al paciente cómo tomarlo, en qué momento tomarlo. Y hay un estudio publicado en el 2005 donde hablaba que el 36% de los médicos asumía que el paciente ya sabía cómo se debía tomar el inhibidor de bomba de protones. El momento idóneo de la mayoría de los inhibidores de bomba de protones es 30 minutos antes del desayuno, y cuando se va a dar 2 veces al día, 30 minutos antes del desayuno y 30 minutos antes de la cena. No podía dejar de mencionar, porque hemos hablado del tema de los pickups y de la evidencia como hay. Tenemos que tener en cuenta que es un bloqueador de ácido competitivo con el potasio, que lo que inhibe es la bomba de protones en el paso final como tal de la secreción ácida de las células parietales del estómago. Puede inhibir la bomba en ambientes tanto ácidos como no ácidos y actúa más rápido y sostenida que los inhibidores de bomba de protones. Pero ¿cuáles son realmente los otros medicamentos que hay? Porque hemos escuchado mucho Vonoprazan, Tegoprazan, que va a llegar pronto a Panamá, y hay otros que están en fase de investigación. Lo traigo aquí más que nada es porque, si bien la charla es de enfermedad por reflujo o el impacto que tiene el esomeprazol, debemos tener en cuenta que las guías actuales o la recomendación de expertos de la AGA lo dejan exclusivamente para el tratamiento de infección por Helicobacter pylori. A diferencia quizás de lo que hablan las guías japonesas publicadas en el 2021, que ellos sí lo tienen como tratamiento estándar en el tema de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, el manejo quirúrgico, debemos recordar que para los pacientes que tengan enfermedad por reflujo diagnosticada fisiológicamente o endoscópicamente, cumpliendo los criterios que conversamos hace un poco, pacientes que no toleren inhibidor de bomba de protones, tenemos que ver con esos pacientes que no toleraban inhibidor de bomba de protones, qué va a pasar si ahora se agrega un pickups. Pacientes que tengan enfermedad dominante de regurgitación, donde no responden a los inhibidores de bomba de protones, pacientes con reflujo en decúbito incontrolado que le aumenta el riesgo de broncoaspiración, o estos pacientes que tienen aspiración crónica y que ya están teniendo una lesión pulmonar. Para terminar, la personalización o las recomendaciones de la AGA es que debemos brindar consejos sobre las mejores prácticas para el diagnóstico personalizado y un abordaje terapéutico del paciente. Los médicos deberíamos desarrollar como tal un plan de atención para investigar los síntomas que sugieran la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que la selección de la terapia siempre va a ser importante, conversando con el paciente o explicándole los posibles riesgos y beneficios de la terapia, y que el manejo a largo plazo puede ocurrir, que hay debemos incluir lo que es la reducción del tratamiento o la desprescripción, y en un modelo de toma de decisiones compartido por el paciente. Bueno, para terminar, el abordaje de los síntomas: se debe determinar la probabilidad de ERGE y el mecanismo, las características de los síntomas, se debe hacer el ensayo empírico, se deben ver los factores clínicos adicionales como causa de los síntomas, y se debe dirigir o enfatizar a qué es el reflujo gastroesofágico, explicarle al paciente que es un proceso fisiológico que está mediado por la relajación del esfínter esofágico inferior, que está controlado por factores protectores como la barrera antirreflujo, peristalsis, y qué vamos a esperar con la respuesta al tratamiento. Los médicos deben proporcionar material educativo estandarizado sobre el crecimiento o sobre el mecanismo de la enfermedad. Se debe hablar del control de peso, estilo de vida y las conductas dietéticas, estrategias de relajación y conciencia sobre la relajación del eje intestino-cerebro a los pacientes con síntomas de reflujo. Y la respuesta inadecuada va a ser esos pacientes que tenemos que optimizar los síntomas. Pacientes con síntomas no controlados deben tener una evaluación de la función peristáltica, exclusión de acalasia, pruebas de vaciamiento gástrico si es necesario, y considerar una monitorización ambulatoria con impedancia de 24 horas, porque esto se debe hacer con tratamiento.
Entonces, los mensajes para llegar a casa: la enfermedad por reflujo gastroesofágico continúa siendo la enfermedad más común entre los gastroenterólogos. Las diferentes presentaciones de la enfermedad por reflujo gastroesofágico ha aumentado la utilización de las pruebas diagnósticas y la evaluación de nuestros pacientes. Los IBP continúan siendo la terapia de elección, pero aún siguen aumentando las dudas sobre su seguridad y eficacia a largo plazo. El esomeprazol se ha visto en estudios que mejora la calidad de vida del paciente en los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Este es el grupo en el cual nosotros hacemos nuestros estudios de fisiología digestiva y debemos recordar que estos estudios todos los tenemos hoy en día disponibles en nuestro país, y el paciente con reflujo hay que estudiarlo. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta.